Bueno, buenas noches para todos. Eh, este video se hace con el fin de hacer el análisis jurisprudencial a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente al caso de La Rochela versus Colombia. Entonces, este caso fue asignado a mis compañeros y a mí. El nombre de mis compañeros es Paola Panqueva y Carlos Guzmán. Y Heiner Jair Negro Gualteros, que es quien les habla. Entonces, el presente caso, la sentencia fue emitida el 11 de mayo de 2007 por los magistrados ponentes, el presidente de la Corte, quien es Sergio García, Cecilia Medina, vicepresidente, Manuel Diego Leonardo Margaret y Richard son jueces de la Corte. Los hechos del caso son que el 18 de enero de 1989 se dirige un grupo de administradores de justicia al corregimiento de La Rochela. En total eran 15 administradores de justicia que se dirigen a La Rochela con el fin de recibir unas pruebas, tomar unas órdenes judiciales en lo referente a un caso que ellos llevaban sobre la masacre de 19 comerciantes en ese mismo corregimiento. La masacre fue cometida por presuntos miembros de grupos paramilitares o autodefensas, esto con ayuda de miembros estatales de las fuerzas militares. Entonces, ellos estaban investigando esos hechos. Cuando ellos estaban en el corregimiento de La Rochela, ya estaban finalizando el procedimiento cuando de pronto llegaron 40 hombres armados y se identificaron que ellos eran pertenecientes al grupo de las FARC. Luego de esto, los tuvieron retenidos durante un tiempo. Hicieron como una reunión entre ellos y determinaron que los asesinarían a todos. Entonces, acto seguido, inmediatamente empezaron a asesinarlos a todos. Los 15 en total no murieron, quedaron 3 gravemente heridos, que son personas que aún viven. Estas personas, porque les saltaron partes morfológicas de sus compañeros, los grupos delincuenciales, las personas que los integraban, no pudieron darse cuenta que ellos seguían con vida. Entonces, luego de esto, las personas que quedaron con vida tuvieron que ser tuvieron que salir del país, otros tuvieron que estar encerrados en apartamentos que les brindó la nación, y sus familias, unas tuvieron que ser también enviadas a otro país por presuntas amenazas. Entonces entenderán el calvario de estas personas. El caso se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia fue hecha por los representantes de las víctimas y de sus familiares, por un colectivo de abogados. Entonces, esta denuncia fue admitida por la comisión de la Corte. Luego esta la presentó a la Corte Interamericana, y la comisión lo que se solicitaba era que se declare el Estado inmediatamente culpable y responsable por la violación de derechos humanos cometida en Colombia. Ciertamente a estos derechos fue lo que recargó la Corte: al derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, al derecho a respetar los derechos, consagrado en el artículo 1, inciso 1 de la Convención, y al derecho de la integridad personal de las personas,
consagrado en el artículo 5 de la Convención, al derecho de la garantía judicial y protección judicial, esos derechos consagrados en el artículo 8 y 25 de la Convención. La Comisión también solicitó a la Corte que se tomaran medidas para reparación a las víctimas y que se condenara al Estado en costas. Pero también la Convención solicitó que el Estado tenía, la Corte también solicitó, la Comisión solicitó a la Corte que se investigaran los hechos, pero en el contexto social en el que habían sucedido, en el contexto social y jurídico. ¿Por qué? Porque en ese momento anterior, unos años anteriores a los hechos, el Estado había promovido normas que ayudaron a la creación de, de paramilitares o a la creación de las autodefensas, perdón. Entonces el Estado emitió normas para la creación de autodefensas. ¿Qué eran las autodefensas? Las autodefensas eran población civil a la cual el Estado, con las normas que emitió, les dio la facultad de portar armas que solo podían portar los militares. ¿Esto con qué fin? Entonces el Estado también emitió como un código allá militar, dentro de la militar, los militares también, donde ¿qué les ordenaba a ellos? Que que entrenaran a la población civil, que la entrenaran, que los enseñaran a disparar para que ellos combatieran de frente a las guerrillas también, pero esto con el control y autoridad de las fuerzas militares. Eso era lo que ellos, lo que se quería, el fin de esta ley. Entonces, ¿qué pasó? Que luego de esto, esos grupos degradaron en paramilitares, o sea, ya no eran autodefensas, sino ya paramilitares, que el Estado perdió el control sobre ellos y cometían cualquier vejámenes, cualquier tipo de violación de derechos humanos cometieron estos grupos. Entonces, esto es responsabilidad del Estado, y esto era a lo que la comisión decía, que el Estado debía hacerse responsable de esos hechos también. Entonces, bueno, el Estado contestó a esto también se agrega que los representantes de las víctimas dijeron también solicitaron que se condenara al Estado por los mismos derechos o los mismos artículos por los cuales la comisión solicitó que se condenara al Estado, pero también los representantes de las víctimas solicitaron que se condenara al Estado porque violó el derecho a la libertad de las personas, porque violó el derecho a la verdad, a la libertad, a la libre expresión y al libre pensamiento. Y también solicitaron la reparación íntegra y que se condenen costas. Eso fue lo que solicitó también los representantes de las víctimas. Eh, eh, bueno, como les digo, luego el Estado contestó la demanda. ¿El Estado qué hace? El Estado lo que hace es que se allana los cargos. ¿Qué quiere decir se allana? El Estado acepta los cargos. Dice que sí, que en efecto hay una responsabilidad del Estado en el presente caso. Ellos, se allanan a los cargos. También el Estado también dice o declara que él ha cumplido con el deber de reparar a las víctimas integralmente dentro de la nación. El Estado dice, se allana los cargos parcialmente, porque también dice que el Estado no va a admitir en ningún momento que se investigue lo del contexto de los hechos también, de si el Estado es responsable de la creación de los paramilitares, que no, él no se hace responsable de eso, sino simplemente para el objeto de estudio, de lo que estamos tratando, el caso del cual estamos estudiando. Entonces, el Estado dice que él no va a responder a eso. Entonces, luego de esto, desde la contestación de la demanda por parte del Estado,
entra la Corte a decidir su competencia y la Corte decide que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide que es competente en razón a que el Estado es parte de la Corte, firmó el acuerdo y hace parte en razón haciendo alusión a los artículos 62 y 63 del convenio. Desde el Estado es parte desde el 31 de julio de 1973 y, y en razón el Estado acepta responsabilidad desde el 31 de julio, desde el 21 de junio, perdón, del 85, acepta competencias. Entonces, en razón de esto, la Corte dice que es competente para llevar el caso. La Corte ratifica, corre traslado de la demanda a las partes. Luego de esto recibe pruebas, admite pruebas de las partes, acuerdan los hechos. El Estado, como lo dije anteriormente, se allanó a los cargos. Entonces el Estado, como se allanó a los cargos, aceptó los cargos, aceptó que cometió, transgredió los derechos de estas personas por omisión. Entonces queda responsable, pero no de todos los derechos vulnerados. Entonces corre traslado a las partes, en audiencia pública la cita para que para unos alegatos para los alegatos, práctica de pruebas y en fin. Entonces lo que sucede luego es que bueno, como les decía, el Estado se empiezan a probar la violación de los derechos por parte del Estado y se probaron hechos tan graves como que lo que los aceptó luego el Estado, hechos graves como que el Estado, agentes del Estado sí participaron con miembros paramilitares para matar y ordenar matar a los integrantes de la Administración de Justicia en razón al proceso que ellos estaban llegando, porque se iban a ver involucradas personas de los altos militares en ese caso. Entonces eso también se probó y la Corte dijo que no se iba a pronunciar respecto a si el Estado era responsable de nuestra creación. El Estado creó su propio mal, el Estado nos tiene como estamos. Entonces, ¿por qué? Porque la Corte ya se había pronunciado sobre esto y había dicho que efectivamente el Estado es responsable